Franco por estar de acá temprano sirviendo en esta parte del sonido, de la alabanza, así que Emiliano también, que hoy estaba también acompañando, y es lindo, ¿no? Como papá es lindo, yo desde que fui papá digo, nunca estaré solo, ¿no? Y tengo dos hijos maravillosos que me acompañan a todos lados, sobre todo Felipe, que es más varoncito, y coincidimos en los gustos y en todo, y a todos lados vamos juntos, y qué lindo acá que Emiliano también estaba acompañando a su papá también en la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios por los hijos de los siervos de Dios. Amén. Hoy, para los que ponen título allí en la página de YouTube, les pido que por favor entren a YouTube, pongan Iglesia Vida Nueva y pueden ver las prédicas anteriores. Yo sé que hay hermanos que les gustan mucho escuchar prédicas durante la semana, escuchan a otros pastores, escuchen a los pastores de acá de la iglesia, a los líderes. Si hay alguna duda, después usted se puede acercar. Mirá, estaba escuchando una prédica que vos predicaste hace 3 meses y tengo una duda ahí, le puede preguntar. Pero si a esos pastores que usted escucha de otro país tiene una duda, ¿a quién le pregunta? ¿Sí o no? Entonces mejor que nos escuchemos entre nosotros las prédicas de la pastora, de los predicadores, de Jorge, de Gustavo, de la pastora y tía Emma, mío, y bueno, inclusive hasta creo que hay videos más anteriores de quien fue nuestro fundador, el pastor Mario. También hay videos del pastor Lucho cada vez que viene con nosotros y podemos rememorar, refrescar las palabras que Dios nos da a su iglesia, a su pueblo, a través de los siervos de Dios. Amén. Hoy la palabra, me gusta ponerle un título que sea un poco llamativo. Y hoy el título de hoy, de la palabra de hoy, es una religión vacía. ¿Cómo es el título? Una religión vacía, ¿sí? Así que luego para poner ahí en titulares, una religión vacía. ¿Y de qué vamos a hablar, no? O sea, ¿de qué vas a hablar? Digamos, ya está medio polémico. Algunos dicen que a veces yo soy polémico, ¿no? Pero bueno, me gusta porque cuando uno debate o cuando uno piensa 2 veces, digamos, o sea, cuando uno debate piensa 2 veces, escucha una campana, escucha la otra, y bueno, entonces cuando hablamos de una religión vacía, obviamente es como una cierta crítica a algunos aspectos dentro del mismo cristianismo que es muy negativo y está muy mal, digamos, ¿no? Obviamente que eso no somos nosotros. No queremos ser nosotros, aunque a veces parecería que practicamos una religión vacía. Pero para adentrarnos a esto, yo tengo el concepto, ¿no?, de religión, ¿sí? Porque religión decir, vos sos religioso. ¿No le dijeron alguna vez, vos sos religioso, vos sos evangélico, vos vas a la iglesia o sos cristiano? ¿No te dicen, sos religioso? Nos dicen eso, ¿no? Nosotros no nos gusta esa palabra. ¿O a quién le gusta la palabra religioso? ¿Quién dice, yo soy religioso? Y levanta así la mano. No nos gusta, ¿no? Porque los cristianos como que tenemos otro concepto de la palabra religión o religioso. Pero para el mundo, nosotros lo que estamos haciendo acá, ¿qué estamos haciendo? Un culto, una religión, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, que en parte sí, en parte no, ya vamos a ver los conceptos. Pero si vamos al diccionario simplemente, o a la inteligencia artificial, o al Wikipedia, porque ya mucho no se usa el diccionario como antes, pero el concepto es el siguiente: la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, con prácticas, con rituales y códigos morales, y principalmente con la oración y con los sacrificios, ¿sí? Eso es una definición que yo encontré que engloba varias partes de lo que realmente es una religión para el mundo y en general, ¿no? Y que tampoco estaría mal, digamos, ¿sí? Ya voy a decir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, según la palabra de Dios, amén, es lo que importa. Pero claro que sí es un conjunto de creencias. Los cristianos tenemos creencias, creemos que en la deidad de Cristo. ¿Cuánto creen que Jesús es el verdadero Dios también, no? Entonces, eso, por ejemplo, son dogmas, creencias que se han ido forjando, ¿no? Y tantas enseñanzas que nosotros tenemos. Le voy a recalcar a la pastora, después que les recuerden, que en algún momento, pastora Adriana, en algún momento pongamos un cartel donde tenemos, por ejemplo, los principales puntos en lo que creen nuestra iglesia y la Asamblea de Dios. No sé si vieron ese
ese tipo de estatuto, un credo, algo así, que dice los puntos en los que creemos nuestra iglesia y establecido por la unión de la Asamblea de Dios, que habla de la deidad de Cristo, creemos en el bautismo, en varias cuestiones que están ahí todas detalladas, que no es el tema ahora detallarlo, pero sí es importante tener ese conjunto ahí bien claro, ¿no? Porque a veces decimos, ¿qué iglesia vas vos? Tantas iglesias que hay te preguntan, entonces vos tenés que saber cuál es la iglesia a la que vas, qué cree la iglesia en la que vas. ¿Vos sabés qué es lo que cree la iglesia en la que vas o no? ¿Cree en un Cristo muerto o en un Cristo vivo? En un Cristo vivo, amén. Bueno, y otras cosas más que no es el tema de hoy. Pero bueno, sigamos entonces. Entonces un conjunto de creencias, dogmas, acerca de la divinidad, acerca de todo lo que tiene que ver con Dios, y tiene prácticas, tiene rituales, códigos morales, principalmente la oración. ¿Esta es una iglesia que se ora, sí o no? Sí, están las hermanas de intersección que oran específicamente, cada vez que hay reunión se ora, hay reunión de jóvenes oramos, hay una actividad, oramos antes de salir, al volver, y todo lo que hacemos es con la oración, así que eso sí nos abarca perfectamente. Y después dice sacrificios. Generalmente las religiones hacen sacrificios. ¿Ustedes qué dicen? ¿En nuestra religión hacemos algún tipo de sacrificios? Algunos dicen sí, otros dicen no. Está bueno, este está ahí, ¿no? Yo creo que sí. Estar hoy con 5 grados acá es como un sacrificio vivo en nuestros cuerpos que se los presentamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, lo que hacemos acá, estar con este frío polar prácticamente, es un sacrificio a Dios, porque es nuestra vida que se la entregamos como un sacrificio y que suba como olor fragante, dice la palabra, ¿o no? Sí, entonces también tiene que ver con sacrificios. No hablamos de sacrificar algo, de agarrar un animal y matarlo, o como hacían las otras culturas indígenas, por ejemplo, de América, los incas, los aztecas, los mayas, que hacían inclusive hasta sacrificios humanos, ¿no? O sea, no hablo de esa clase de sacrificios, pero sí convengamos que en la religión hay sacrificios, ¿sí o no? Distintas clases de sacrificios, pero hay. ¿Hay códigos morales también o no? ¿Sí o no? Claro, están en los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no harás esto, no harás aquello, y todos los mandamientos que ya lo conocemos, no mentir, falso testimonio, no robarás, no matarás, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? No quiero entrarme en todo eso y detallar porque sería largo, pero no es hacia donde realmente vamos, ¿no? Pero siguiendo con religión, una religión vacía es el título de hoy. Sigamos entonces. El significado etimológico, se podría decir, de donde viene la palabra religión, es justamente dividiendo la palabra religión y poner me gustaría tener un pizarrón acá, y poner ligar, ¿sí o no? Entonces la religión sería ligar, viene de ahí, ¿sí? De los vocablos originales viene de ligar. Ahora la pregunta es, religar o unir, ¿quién con quién? ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra religión? ¿De religar qué? ¿De unir quién con qué? Perfecto. ¿Quién dijo eso? Muy bien, perfecto, María José. De unir a Dios con el hombre. Eso es la religión básicamente, y el concepto es religar. Entonces, todas las religiones como que intentan unir a Dios con el hombre, o el hombre, mejor dicho, como un ser chiquito, infinito, busca unirse con ese Dios creador y poderoso. Entonces, básicamente, esto creen todas las religiones, ¿sí o no? Pero vamos a lo importante, ¿no? Entonces, unirnos con Dios en la religión cristiana sería religarnos, unirnos a Dios y a prójimo, ¿sí? En la religión cristiana, más propiamente dicha, los sacrificios, como dije recién, sería nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, en obedecer a Dios, en venir a la iglesia, en hacer lo que hacemos. ¿Y qué sería, por ejemplo, religar o unirnos con quién? Sería unirnos con Dios y unirnos, relacionarnos, religarnos, reencontrarnos con el prójimo. Recuerdo años anteriores cuando se hacía retiros espirituales o encuentros, decíamos, nos vamos a encontrar en este retiro espiritual con Dios, pero también nos vamos a encontrar con el prójimo, ¿sí? Porque recuerdan que el Señor todos los mandamientos los resumió en 2. ¿Se acuerdan cuáles eran los mandamientos? Para no buscar de nuevo. ¿Y qué más? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo, dice. Así que buenísimo, bien, estamos bien claros.
Hoy hay caras nuevas, a veces es importante también saber. Hay caras nuevas, hay gente que viene por primera vez a la iglesia hoy. ¿Sí? Bienvenido. Bueno, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Bienvenidos, bienvenidas. Que Dios los bendiga. Más tarde se van a acercar los colaboradores a entregarle un presente y a orar por ustedes. Pero bueno, más allá de estos muchachos jóvenes que son nuevos hoy, la mayoría ya son más crecidos en el ámbito cristiano y ellos pueden comprender lo que estamos hablando perfectamente, ¿sí? Pero yo creo que esta explicación la estoy tratando de hacer para que la entiendan todo el mundo. ¿Van entendiendo el concepto de religión? ¿Me dicen que sí? ¿Sí? Así que bueno, ahora yo quiero ir al libro de Isaías y ahora sí vamos a ver por qué hay una religión vacía muchas veces y que el profeta Isaías lo condena. Vamos a Isaías. Allí en el Antiguo Testamento, donde está toda la sección de los profetas. Es el primer libro profético, ¿sí? Después de Cantares vienen los libros proféticos, lo que se llaman los profetas mayores, y ahí está Isaías como el primer profeta. Y vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo del 10 en adelante, y aquí está el meollo de la cuestión. O como decir el quid de la cuestión. Acá está realmente la esencia de lo que vamos a hablar hoy en Isaías 1, 10 en adelante. ¿Sí? ¿Algunos lo tienen? El que no lo tiene o lo puede buscar en el celular, o el que no lo busca en el celular simplemente me escucha atentamente. Pero los veo casi todos mirando para allá abajo. Buenísimo. Que me sigan, así ven que yo no miento, que es la palabra de Dios la que leemos, ¿sí? Salvo que por ahí diferentes versiones, pero es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice así Isaías 1, 10. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor, pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. El Señor dice: ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de los holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan la mano hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos, y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Qué duro. 16. Dice así: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de la viuda. Qué hermosa palabra. Nos vamos por el versículo 18, no terminamos todavía. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Es palabra de Dios. Qué palabra tan fuerte, y yo creo que no solo para esos tiempos. No me acuerdo si escribió Isaías, ¿recuerdan cuántos años antes de Cristo escribió? 700 o más de 1000, ¿no? Mínimo por ahí. Pero fue mucho anterior a, ahora no me acuerdo específicamente, pero mucho anterior a Cristo, 700, 1000 años por lo menos. Y es una palabra, yo creo que para todos los tiempos, transversal para todos los tiempos, inclusive yo creo que es para ahora. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Es viva, es para hoy. La palabra de Dios es para hoy. Yo tengo amigos siempre de la universidad, amigos profesionales que me dicen: pero la Biblia es un libro de historia, es un cuento fantasioso. Y en eso pecan ellos, en equivocarse muy feo, porque la Biblia, eso no es un libro fantasioso. No. ¿Qué es la Biblia?
Así es, un libro sagrado, es la palabra de Dios, es el libro de los libros, eso es la palabra, eso es la Biblia. Y aquí lo primero que yo le voy a prestar atención es que quiero dos cosas que prestemos atención. Cuando habla el versículo 10 dice, príncipes de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Ese pueblo que Dios había destruido por las perversiones y todas las clases de pecados inmundos que había. ¿Recuerdan eso? Sí. Pero ahora no se trataba de Sodoma y Gomorra, pero el profeta pone como un paralelismo y en realidad Isaías estaba hablando del pueblo de Israel, de la situación religiosa del pueblo de Israel. De eso estaba hablando en el contexto histórico el profeta Israel, Isaías estaba hablando de Israel y de la situación religiosa de ellos. Era un reto para ellos. Pero qué interesante que lo compara con Sodoma y Gomorra, porque hoy también a nuestra sociedad muchas veces la podemos comparar con Sodoma y Gomorra, porque todas las clases de perversiones que pueda haber se puede escuchar en cualquier lado. En las escuelas, ¿cuánto han escuchado hechos aberrantes que hay? ¿Cuánto han escuchado? ¿Sí? De golpes, de violencia, de abuso, etcétera, etcétera. ¿Cuántos saben eso y escuchan? Y anoche una de las chicas que es maestra contaba también que en su escuela hay unos casos tremendos que son innombrables, la verdad, pero que tienen que ver con perversiones, con pecados, con cosas muy, muy tristes de niños que involucran a niños de 10 y 11 años. O sea, es algo tremendo lo que está pasando en las escuelas, con la violencia, con los celulares. Esta maestra decía que uno de los causantes es los celulares en los niños, ven cosas que no tienen que ver y todas las perversiones que hay. Entonces yo hago el paralelismo que Sodoma y Gomorra también en esta época es similar. ¿Sí o no? ¿Les parece o no? Y después algo importante para aclarar es lo que aclara Isaías 2 veces. ¿Qué aclara Isaías 2 veces al comenzar y después al finalizar la parte del versículo que leí del 1 al 10 y del 1 al 20? ¿Qué recalca él? Que lo que dice ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que recalca Isaías? Que lo dice al principio y lo dice al último. ¿Sí? Recalca que lo que él dice es ¿quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dice? Es palabra de Jehová, es palabra del Señor. Ahí en el versículo 11 dice, el Señor dice, en mi versión, las otras que dicen, no sé qué dice. Dice Jehová, ¿ve? Ahí está. Y al final, mi Biblia dice, del 20, al final dice, sí, la boca del Señor lo ha dicho. ¿Qué dice la otra versión? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces que lo recalca 2 veces, que es palabra de ¿quién? Del Señor. Recuerden ustedes que los profetas, los grandes profetas, los profetas que eran inspirados por Dios, hablaban palabra de Dios. Entonces vamos a empezar a desarrollar qué es lo que pasa, qué es lo que critica Isaías, Dios a través de Isaías, qué es lo que advierte, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que hay que hacer. ¿Qué tiene que ver con lo que yo hablaba de una religión vacía? Y por eso yo le puse un título, yo al estudiar, al leer, al compenetrarme en Isaías 1, del 1 al 10, al 20, ahí yo le pongo como título a esta prédica una religión vacía, ¿sí? Porque empieza a hablar de todo lo que realmente es vacío, de todo lo que no importa, y después te dice realmente qué es lo que importa, ¿sí? Te dice que realmente, ¿para qué esos sacrificios? ¿Para qué la sangre? ¿Para qué esto? ¿Para qué las ovejas? Dice hasta, pero me repugna el olor del incienso, dice el Señor. ¿Sí? Es como que está diciendo sacrificios vacíos, religión vacía. ¿De qué me sirve tu oración? Te podría decir el Señor hoy en este siglo XXI. ¿De qué me sirve tu oración si después estás enemistado con tu prójimo? Después insultás a todo el mundo, después sos conflictivo con todo el mundo, no perdonás, no ayudás, no haces nada por el prójimo. Entonces eso mismo te podría decir el Señor, ¿o no? El Señor te podría decir, basta de religión vacía, yo no quiero una religión vacía. A los cristianos no nos gusta la palabra religión justamente por eso, porque no creemos que nuestro Cristo sea una religión, sino que Él es una relación, un Dios viviente en el quien tenemos que tener una relación personal todos los días.
No solamente los domingos, eso sería una religión vacía. Venir los domingos, sentarme acá, escuchar la palabra, orar, levantar la mano, aleluya. Y llego a mi casa y lo insulto a mi marido, la insulto a mi mujer, le pego al perro, le pego a todo el mundo, a los vecinos lo insulto y salen palabras de maldición de mi boca en vez de salir de palabras de bendición. Y muchos se ríen, ¿no? ¿Por qué será que se ríen? ¿Sí o no? Amén. Así es, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero no vivamos una religión vacía, una religión hueca, una religión donde hacemos sacrificios, donde gente que, hablando de otras religiones, gente que va de a rodillas de este lugar a aquel lugar, gente que va caminando porque hice una promesa que voy a ir caminando desde acá hasta la China, de Mongolia hasta Nepal, no sé, o sea, voy caminando hasta la China, hasta la Tierra del Fuego voy caminando. Eso es religión vacía si realmente no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera relación con Dios, ¿sí o no? Entonces ahí en Isaías 1, del 10 en adelante, relata todo esto. ¿Para qué sirven sus muchos sacrificios? Le dice el Señor. Estoy harto de todo eso. No me traigan más ofrendas inútiles, dice acá. Ofrendas inútiles. Inclusive si vos venís, llega el momento de las ofrendas y damos mucho, pero no es de corazón, ¿de qué sirve? Si no es de corazón, o si después criticás a la pastora, al pastor, a los pastores, ¿qué harán con la plata esta de la ofrenda? Entonces todo eso es una religión vacía. Para los que recién llegan, el título es una religión vacía. Y en Isaías del 1:10 y al 20, ahí está bien explicado qué es una religión vacía, ¿no? Una religión vacía es hacer ritos, rituales, levantar las manos, hacer esto, persignarme, pero después vivir una vida vacía, una vida fuera de la integridad, fuera de los valores, fuera de lo que realmente nos pide Dios. Y sigamos por acá, ¿no? Porque dice, bueno, acá empieza a hablar de la ira del Señor, el Señor está muy molesto. Después habla de un culto inútil o vacío, que es la religión vacía que yo le hablaba. Y después dice lo que el Señor demanda. Los versículos 16 y 17, ahí dice qué es lo que el Señor realmente quiere. Versículos 16 y 17. Ya hemos hablado de todas las religiones vacías, de todos los sacrificios al vicio, de todas las cosas que Dios no quiere, pero ¿qué quiere Dios? Versículos 16 y 17. Isaías 1, versículos 16 y 17. ¿Lo tienen o no? Dice así: lávense, límpiense, aparte de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan a los derechos de las viudas. Es palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros para que no vivamos una rutina ritual, una religión vacía. Y esto me habló Dios, pero esta vez Dios no me habló a través de la Biblia, sino que primero me habló a través de una situación y luego la Biblia me lo confirma, ¿sí? Mi hija va a un instituto de inglés muy cerquita ahí de un hogar de huérfanos. Miren ahí. Entonces yo siempre estaba ahí y bueno, y uno siempre está en deuda. ¿Cuántos están en deuda con Dios? Yo estoy en deuda con Dios, le debo más, tengo que dar más tiempo para Él, puedo hacer más y todos podemos hacer una milla más. ¿Cuántos dicen eso? Amén. ¿Sí? Dejar nuestro trabajo de lado por un tiempito, dejar nuestras actividades de lado y darle más tiempo a Dios. Eso es algo que creo yo que todos estamos en deuda. Yo me incluyo, ¿sí? Porque en la vorágine de la familia, de los chicos, esta semana fue una de las semanas más fuertes, así fuertes del año. O sea, unas situaciones que pasaron ahí bastante complicadas, que ustedes no están en mis zapatos y ustedes me dirán, bueno, está en el mío, no sabe la que pasé. Bueno, esta fue una semana de esas grosa, ¿no? Ya en la intimidad, algunos que apenas si conoce la pastora y nadie más de esto, pero gracias a Dios salimos en victoria. Eso les quiero decir porque a veces uno, uy, ¿qué te pasó? ¿Estás preocupado? Bueno, pero fue una semana difícil. ¿Cuántos a veces tienen semana difícil? ¿Alguien tuvo una semana difícil? Uy, hay varias manos.
Hay varias manos, ¿viste? Yo le digo, porque a veces nosotros pensamos que mi problema es el mayor de todo y no me importa a nadie, y cada uno tiene un problema, cada uno tiene una cuestión, cuando tenemos hijos, cuando tenemos situaciones, ¿sí o no? Cuando somos padres o cuando somos hijos, o lo que sea, situaciones familiares, siempre hay cosas que realmente nos atacan y que, bueno, gracias a Dios que salimos en victoria. Pero, ¿algunos conocen ese hogar de niños que hay ahí en Castañares, ese universitario, donde están los niños huérfanos? Sí lo conocen. Entonces, yo iba y estacionaba el auto ahí y algo me llamaba, porque ya fuimos hace muchos años con el pastor Mario Vargas, con mi papá, fuimos varios años a esos lugares a visitar a los chicos, hace ya 15 años aproximadamente, no sé si se acuerdan ahí Jorge, hace cuánto, pero más de 10 años era esto. Y había unos chicos que él visitaban ahí. Pero esos chicos huérfanos, ¿quiénes son? Son niños que le llaman judicializados, chicos que no tienen familia, o su familia cayó en prisión, o su familia está en consumo, que están descerebrados, no se pueden responder por sí mismos, y estos niños quedan a la deriva, estos niños y adolescentes ahí quedan a la deriva, y van a esas casitas judicializadas. Así que me acerco un día, no me sabían dar el nombre de quién es el encargado para pedirle una nota, para de la iglesia ir a llevarles algo. Le comento a la pastora, dice, sí, claro que lo tenemos que hacer, tenemos que volver a ese lugar, averiguar, seguir averiguando. Así que bueno, en definitiva voy una vez, voy otra, y Dios me llamaba ahí, ¿no? Dios me llamaba ahí, y de repente, bueno, hablo con una de las o asistentes sociales o asistentes terapéuticos, esas chicas que andan con chaquetitas, son las encargadas, una de las coordinadoras o maestras, no sé realmente qué era. Una señora me dice, me atiende y me cuenta, sí, mira, son 3 casitas. Una casita tenemos las adolescentes mujeres, otra casita tenemos los adolescentes varones y otra tenemos los niños. ¿Sí o no? 3 grupos bien diferenciados en el cual, esto tomen nota los líderes de la iglesia, porque es a quienes tenemos que llegar con alguna actividad, con alguna palabra, con alguna donación. Entonces me dice aproximadamente 15, 17 chicos, adolescentes varones, adolescentes nenas y niños. Y le digo, y bueno, y ellos están seguramente judicializados, claro, así es, están judicializados, y son chicos y con diferentes situaciones, y me dice la mayoría por consumo, los padres están en consumo y no han podido hacerse cargo de sus hijos pequeños y lo han mandado ahí, digamos, ¿no? Para que crezcan ahí, y ahí crecen en realidad hasta muchos de ellos hasta los 18 años, y después, imagínate salir de un hogar de huérfanos y después tener que insertarte a la sociedad, ¿no? No has tenido una familia como quizás la hemos tenido nosotros. Yo he tenido, con su ida y venida, he tenido mamá y papá. Algunos se han crecido con la abuela, otros han crecido con papá o con la mamá sola. Bueno, estos chicos no han crecido ni con la abuela, ni con la mamá, ni con la tía, ni con la papá, con la mamá, con la tía, con nadie. O sea, han crecido con una maestra, con una terapeuta, con una coordinadora, con una psicóloga. ¿Me van escuchando? La verdad que es en una situación muy, muy, muy dura, que algunas personas solo a hablar de esta ya empiezan a lagrimear y todo lo demás, porque son situaciones fuertes. Y más cuando le cuenten lo que le cuento ahora. Le pregunto a la señora, ¿y qué necesitarán? Le digo, obviamente estamos en invierno, podemos traer ropita, podemos traer una chocolatada, traerle unas hamburguesas, hacer una hamburguesía de un día, no sé, digamos, ¿qué necesitan nosotros de la Fundación Vida Nueva, que es parte de la Iglesia Evangélica? Yo primero fui así, Fundación Vida Nueva, porque ustedes saben que a través de la fundación es como que en la vida civil tenemos como que más llegada, ¿sí? Y después le digo, sí, somos de la Iglesia Evangélica. Y ahí la señora cambia y dice, sí, yo también, yo quiero que los chicos vayan a la Iglesia Evangélica, en lo posible que vayan todos, dice. O sea, mire cómo ya Dios sabe y nos conoce, ¿no? Que la Iglesia Evangélica sirve para esos casos, para la contención, para el cariño, para el amor, para el abrazo. Y le digo, bueno, ¿y qué necesitan? Le digo, como para organizar nosotros de acá unas semanas y traerles donación, lo que podamos. Y mira, dice, mucha gente viene con donación. Lo que necesitan es cariño, es un abrazo, es un oído que los escuche. ¿Sí o no? Es fuerte esto que estoy hablando. Porque una persona que vos decís, ay, ¿qué le puedo regalar? No necesita nada, solamente nuestro tiempo, nuestros oídos, nuestros brazos. Que nuestros brazos y abrazos, ayer orábamos con los jóvenes acá, sean los brazos de Jesús que abracen a esos niños huérfanos, judicializados.
¿Sí o no? Es fuerte esto, es fuerte, pero Dios nos dice acá en el versículo 17, aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Es palabra de Dios, es mandato de Dios, es mandato para mí, es mandato para ustedes, es mandato para todos. Así que la iglesia prontamente, y usted va a ser parte, pregúntele a la pastora en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, voy a ir a cortarle el pelo a los chicos. Yo sé que alguien le vaya a cortar el pelo a los chicos. Alguien le vaya a cortar el pelo a esos chicos, o lo va a ir a atender, o le va a dar cariño, o le va a llevar algo, un abrigo, una camperita al menos, o un chocolate. Yo pensaba, ¿no? Esto es fácil, chocolate y abrazo. Mirá de fácil que era. Entonces, un chocolate a cada uno y un abrazo y escucharnos un rato ahí a ellos por 1 hora o por 2 horas, a ellos ya le hace el día. Escuchar un testimonio, quizás yo contarle mi testimonio de vida a uno. Jorge le cuenta a otro adolescente, Manuel acá le cuenta su testimonio a otro, don José le cuenta a otro hablando de los varones, después las mujeres, cada una de ustedes le cuenta un testimonio a las chicas, a las adolescentes, le dicen, mirá, yo salí de esto, Dios me sacó de esto, vos podés tener, vos te has crecido en una casita acá en un hogar, pero podés tener una hermosa familia, Dios te la puede regalar, mucho mejor de la que yo tengo, de la que ya tuve, porque Dios y nuestro Señor es el Señor que hace las cosas nuevas, es el Señor que hace constantemente las cosas nuevas y hay una oportunidad para ellos y ellos lo tienen que creer, lo tienen que mamar, lo tienen que entender, ¿sí? ¿Qué hora es? Estamos, igual si me quieren ir acompañando acá, ya en unos minutos vamos a ir redondeando, ¿sí? Entonces, Dios está en desacuerdo con una religión vacía, Dios está en desacuerdo con un culto inútil, con una religiosidad que no sirve, y Él a cambio de eso quiere que nos limpiemos, que nos lavemos, que nos arrepientamos de nuestros errores, de nuestras malas acciones. Si estábamos haciendo algo malo, demos vuelta y empecemos a hacer lo bueno. Estábamos haciendo lo malo, demos vuelta y para allá. Y vamos haciendo lo bueno, que lo que Dios nos pide, nos apartemos del mal, busquen la justicia, dice, ¿no? Y no solo para los de la justicia, los abogados, no, busquen la justicia, todos busquemos la justicia. Reprendamos a los opresores, los que oprimen a los niños, los que explotan a los niños, los que explotan a los ancianos, hagamos justicia con los huérfanos, defendamos los derechos de la viuda. Después el versículo 18 dice así. Versículo 18, el Señor dice, vuelve a decir, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Recuerdo que a veces Manuel era más chiquito, tenía la edad justa y necesaria en la cual necesitaba a su padre que esté presente, más presente, y a veces su papá no estaba presente. Pastor Mario no estaba quizás muy presente. ¿Sabe dónde estaba presente? Estaba ahí en el hogar con los huérfanos, con los niños judicializados, unos niños de Barrio Palermo, que es algo que nunca me voy a olvidar en mi vida, unos niños de 9, 10 años, 8 años, que el barrio le tenía miedo. Le llegué a tener miedo en un momento a ese niño, lo encontré en un colectivo, en la época que andaba en colectivo, y la gente, y comprendí un poco por qué le tenía miedo, porque quizás el mismo diablo habitaba en esos niños tan chiquitos. Eran chicos que se drogaban, que robaban, que golpeaban. Las madres venían del centro con las bolsas haciendo las compras y les robaban. Con 9, 10 años, sí escuchó bien. ¿Y saben quién es? Su mamá era una prostituta, una drogadicta, murió su mamá, tal famosa Esperanza de esa zona, y sus hijos fueron a parar al hogar judicializado. Y el pastor Mario ya los atendía desde el barrio Palermo, lo atendíamos, recuerdo, lo acompañaba, papá, época 2009, 2010. La acompañaba a Barrio Palermo, zona oeste alta, una zona que conocemos bien, no solo por la feria, sino por las campañas, todas las cosas que hemos hecho en esa zona. Y papá estaba un poquito acá con él, ¿no? Pero hablo de él porque era el hijo menor, que tenía ya una edad donde necesitaba a su papá.
pero también estaba con los otros niños que no tenían ni papá ni mamá, que su mamá había muerto, que su papá era un vendedor de droga, que vaya a saber dónde estaba. Y esos chicos fueron ahí judicializados en ese lugar, ¿no? Hasta el día de hoy me acuerdo, hoy no sé si mamá sabe qué fue de la vida de esos chicos, pero ya deben tener hoy 20 años fácilmente, ¿no? Dios quiera que algún día nos los crucemos y realmente sean hombres de bien. ¿Por qué no, no? Puede ser, porque lo que se siembra no vuelve vacío. Pero un día lo encontré en el colectivo, uno de estos chicos, y me dio temor, porque me empezó a insultar y empezó a insultar a mi papá. Habrían tenido 12 años, por ahí, se habrían escapado de la casita, del hogar, no sé bien, no seguíamos así el caso 100%, no sé si papá lo seguía más seguramente, pero los encontré en el colectivo y poseído un niño de 12 años por el demonio. Una de las pocas veces que tuve temor, no porque me haga algo un niño de 12 años, porque eran así chiquitos y flaquitos, yo ya tendría 30 años por lo menos, no sé, 28, no sé. Todavía estudiaba y bueno, y iba en el colectivo y los encuentro y me empieza a decir, no, culpa de tu papá, se murió mi mamá, tu papá, no sé qué. Y callate en el nombre de Jesús, creo que lo único que le dije, no estaba hablando vos, estaba hablando el demonio, le dije así. Y bueno, y después me fui al costado, no quise seguir hablando con él porque era el vicio, digamos, me había empezado a increpar en medio del colectivo, seguramente bajo el efecto del alcohol, de las drogas o del mismo Satanás, ¿no? Pero Dios nos manda, queridos hermanos, hermanas, a hacer el bien, a dejar lo malo, a hacer una milla más y a dar todo por los pobres, por los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? El versículo de Santiago, muchos los conocemos aquí en Santiago. A ver. Tengo medio congeladas las páginas. Santiago capítulo 1, 27 dice lo siguiente. Delante de Dios, Santiago 1:27, delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Es palabra de Dios. Desde hoy, el grupo de la iglesia no nos ayudará a que nos olvidemos los líderes de siempre estar presentes de estos mandatos divinos. No olvidarnos de los huérfanos y de las viudas, de esas madres solas, de esos niños pequeños que son los niños de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pónete de pie, iglesia, yo creo que no hay más nada que decir. Tengo algunas cosas más en mi bosquejo. Hay momentos que las palabras sobran o no. Es momento de orar, de ir concluyendo con nuestra reunión, con esta parte de la reunión que es la prédica. ¿Valió la pena venir a la iglesia en este día frío, de frío polar? ¿Valió la pena? Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de las coyunturas y nos conmueve la fibra más íntima de nuestro ser. Será tus ojos, iglesia. Oh, Dios está aquí, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que estamos respirando, tan cierto como el frío que estamos sintiendo. Él es real, Él es real. Él lo podemos sentir en espíritu y en verdad, porque Él lo ha prometido. Donde hay 2 o más reunidos a mi nombre, allí estaré yo todos los días hasta el fin. Dios está aquí, Dios está aquí. Yo lo creo, yo lo creo. Dice el apóstol Pablo en su viaje a Atenas, versículo 17, capítulo 17, versículo 30. Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia. Es algo que a mí me molesta mucho y lucho contra eso en diversos ámbitos, contra la ignorancia. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quieren que todos en todas partes se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Querido hermano, querida hermana, estamos viviendo los últimos tiempos donde la justicia de Dios se hará oír
donde Israel, que está en el ojo y reloj profético de Dios, los acontecimientos se están acelerando y estamos cerca del fin. Yo no le voy a decir cuándo es el fin, porque ni los ángeles del cielo lo saben, pero sí sabemos que estamos cerca del fin, porque todo lo que ha dicho, se levantará nación contra nación, habrá guerra, rumores de guerra, todo se está cumpliendo como dice la palabra, todo se está cumpliendo y Dios llama a todos y en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, el Señor Jesucristo, a través de Él, juzgará al mundo con justicia. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Hemos aprendido que no debemos practicar una religión vacía, Señor, sino que debemos ser piadosos, ser bondadosos, Señor. Debemos arrepentirnos, Señor, de todo mal, de todo pecado, Señor, que nos asedia, de todo error, de toda cuestión que llevamos contra nuestras espaldas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todo eso quede sepultado en el fondo del mar, Señor, sepultado en el fondo de las profundidades de la tierra, Señor, y no vuelvan más. Me arrepiento, decirle, Señor, me arrepiento de todo corazón de mis pecados, de mis errores, de mi falta, porque eso es lo que tú pides. Señor, me arrepiento de las veces que he sido soberbio, que he sido altanero, que he sido orgulloso. Me arrepiento de las veces que he mirado para otro lado ante el dolor de la gente. Me arrepiento, Señor, de las veces que estuve equivocado, de las veces que pequé, de las veces que fui chismoso, de las veces que fui chismosa. Señor, me arrepiento de las veces, Señor, que miré para otro lado, Señor. Me arrepiento del daño que he producido indirectamente sin saber, Señor, lo que realmente producía, o aún sabiendo con más razón, Señor. Perdóname, Señor. Levanta tus manos, decí perdón, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Decilo con tu propia palabra. Perdóname, Señor. Me arrepiento, decile, me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados. Seguí orando, no hemos terminado. Esto es entre vos y el Señor. Solo vos sabés de qué te tenés que arrepentir. Y decí, me arrepiento, Señor, de todo corazón. Sé que he fallado, sé que me he equivocado, Señor. Perdóname, no tengas en cuenta mis errores, Señor, porque dice tu palabra, Señor, si fuesen rojos como el carmesí los pecados, serán emblanquecidos como la nieve o como la blanca lana. En el nombre de Jesús, me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor. Dame una oportunidad para hacer las cosas bien, para cambiar, para practicar una religión verdadera. La religión verdadera es el hacer, no solo el oír, sino el hacer. No solo un ritual, sino el hacer. El tener una buena conducta, una integridad. Señor, quiero ser un varón íntegro. Decirle, hombre, vamos. Mujer, decirle, quiero ser una mujer íntegra, una mujer de valores, una mujer de propósito. Varón, decirle, quiero ser un varón íntegro, un varón de propósito, un varón, Señor, de Dios. Lo quiero ser en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Te alabamos, te bendecimos. Digan conmigo, gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana, Señor. Me arrepiento de todo corazón de mis errores y de mis faltas. Dame una nueva oportunidad, Señor, para vivir una verdadera libertad, para vivir una verdadera religión, Señor. No quiero ser un falso, Señor. Quiero ser alguien íntegro y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.